Muy buenas noches, mi nombre es José Rodríguez y en esta noche me acompaña la psicóloga clínica Belén Monsalve, la cual me va a ayudar a responder unas preguntas, pero para eso me gustaría que ella misma se pueda presentar. ¿Cómo estás, Josué? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Belén Monsalve, soy psicóloga clínica, tengo experiencia en atención individual y grupal en niños, adolescentes y adultos mayores en el Centro de Salud Mariano Estrella. También en atención psicológica a pacientes de consumo de sustancias y enfermedades mentales graves en el servicio ambulatorio intensivo, evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de índole psicosocial y atención y diagnóstico a pacientes en situaciones de vulnerabilidad y explotación laboral libre. También desempeñé el rol de psicóloga clínica en un centro de rehabilitaciones llamado Semillas de Dios y actualmente me encuentro en el Instituto ILBE. Muchísimas gracias por su presentación. Bueno, para que pueda entender un poco el contexto de las preguntas que yo le voy a realizar, hay que explicar de dónde nacen las preguntas sobre oportunidades y amenazas. Y es que esto va relacionado a un trabajo, a un plan estratégico que se está creando, en mi caso personal, em, y todo esto va relacionado hacia una actividad, una herramienta llamada FODA. ¿Qué es el FODA? Es una herramienta de análisis estratégico que se utiliza para evaluar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de una organización, proyecto o individuo. Entonces, en este caso, yo quiero crear este plan estratégico, tanto profesional, pero individual. Entonces, por eso van las preguntas sobre oportunidades y amenazas em, que he establecido. Entonces, si desea, podemos empezar con las preguntas. Claro que sí, podemos comenzar. Ok, vamos a empezar primero con las oportunidades. Cuando hablamos de oportunidades, hablamos acerca de todo aquello externo, el cual puede ser beneficioso para la persona que está creando el plan estratégico. Entonces, empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué áreas de la psicología clínica ve en crecimiento para los próximos años? A ver, bueno, en este caso yo podría decir que me voy a basar en dos áreas fundamentales. Primero es de la psicología de la salud. Eh, Probablemente ya con el paso de los años ya exista una mejor interacción entre el cuerpo y la mente. Se espera que crezca la conciencia sobre la importancia de la salud mental en el bienestar de las personas. Es decir, ya que con el pasar del tiempo se vaya rompiendo ese estigma que tienen las personas acerca de el cuidado de la salud mental. Otra área también que yo considero bastante importante es la psicología en las adicciones. Cuando hablamos netamente de adicciones, todo el mundo se nos viene a la idea alcohol, drogas, pero la verdad ignoramos acerca de que existen también otro tipo de adicciones como los videojuegos, como juegos de mesa y actualmente el celular en los niños. Entonces, conforme va a ir avanzando la tecnología, y no solamente la tecnología, sino también el otro tipo de adicciones y de drogas ilegales, también va a ir avanzando los diferentes tipos de adicciones, pues, que se presentan ahora en la actualidad. Entonces, me parece que eso también tendrá un gran crecimiento con el paso de los años. Ujú. ¿Ok? En la segunda pregunta va un poco más hacia la parte profesional. La segunda pregunta es, ¿existen certificaciones, cursos, talleres adicionales los cuales usted podría recomendar para mejorar el perfil profesional o en este caso mi perfil profesional? Ya, bueno, en la actualidad nosotros tenemos un plus, ya no es como antes, pues que teníamos que ir a las bibliotecas si queríamos algún tipo de información y leer extensos libros. Ahora la tecnología también es un método muy bueno, obviamente si lo sabemos utilizar, para llenarnos de información acerca de algunos temas específicos. Lo ideal, una recomendación, certificaciones, es que conforme antes de tener una experiencia previa laboral, se tome cursos, capacitaciones, talleres en diferentes, que promocionan las redes sociales en diferentes lugares, universidades, institutos, etcétera. Entonces, antes de iniciar el área laboral,
sería muy bueno este tipo de certificaciones para que vaya incrementando su aprendizaje, ¿no? Después, ya que haya tenido algunas preparaciones, sería ideal lo ideal sería un masterado o un diplomado, pero yo le podría recomendar que eso ya lo puede elegir después de que haya pensado bien al enfoque en el que usted se quiere redirigir. Por ejemplo, una de ellas es la terapia cognitiva conductual. Actualmente es la más usada en psicología, pero otros docentes prefieren algo gestáltico, por ejemplo, o solamente en terapias grupales. Infantil, psicología infantil y adolescente también es una buena área a la cual usted podría obtener certificaciones para mejorar su perfil académico. Pero esto, los certificados y las capacitaciones que usted tenga, que se enfoquen ya en el área en la que usted quiere dedicarse, en la que usted quiere seguir, en el enfoque que usted sienta que estos cursos le van a ayudar a usted a crecer en el perfil académico. Esto ya depende del enfoque al que usted desee. Ok, Ujú. y en relación a esa misma pregunta, ¿usted cree que el impacto de de las tecnologías prácticas en la psicología clínica pueden ayudar? Claro que sí, hay nuevas tecnologías. Eso hace que uno como profesional pueda aumentar las técnicas y mejora el tratamiento al paciente. Entonces se mejora las técnicas y también el paciente recibe mucho mejor el tratamiento que nosotros como profesionales le vamos a dar. Eso digo, la tecnología tiene unos alcances hermosos si lo sabemos utilizar, eh, divinos, o sea, jugar en el caso actualmente que yo estoy trabajando con niños, la tecnología es un plus. Por ejemplo, los juegos que se presentan para frustraciones. Entonces, solamente hay que saber utilizarlos, nada más, porque eso también hay que saber en qué momento se usa y con qué tipo de paciente se usa. Pero es una ayuda fenomenal la tecnología. Ujú. Ok, entonces ya sabemos sobre las certificaciones y sobre el impacto que puede tener la ayuda de las tecnologías en la práctica de la psicología clínica. Pero Claro, en este para ámbito, añadir algo ok, más adelante. acerca del impacto de la nueva tecnología, también podemos decir que es muy bueno porque ahora también existen terapias que se dan vía Zoom. Entonces tenemos la apertura también a que las personas que viven en áreas lejanas o personas que no puedan acercarse en sí al consultorio puedan también recibir terapias psicológicas, no solamente de manera individual, sino que se puede realizar talleres y se puede realizar algunas charlas preventivas acerca de la salud mental. Ok, Entonces es una apertura muy grande y es de manera positiva también. Ujú. ya, entonces se podría decir que, o bueno, es una pregunta, no me puede ayudar respondiendo, que las oportunidades que tiene la psicología clínica para trabajar con estas poblaciones específicas, como niños, adultos, ancianos, adolescentes, es elevado. Se costó. ¿Me podría repetir, por Claro. favor? O sea, ya es conociendo sobre el impacto y también sobre los certificados que se tiene, y usted nos habla un poco sobre el trabajo con niños, se podría decir que las oportunidades en la psicología clínica para trabajar en este tipo de poblaciones específicas como niños, adolescentes, adultos o ancianos es Ujú. elevada. ¿Sí considera que es así? O cuál es cuál cree usted que es las oportunidades? ¿Se pueden ver o no? Oportunidades de... De trabajo. Se está costando. Ok. Se entrecorta todo el tiempo, entonces no. Oportunidades de trabajo, o sea, ¿cree que las oportunidades de trabajo son favorables o no son favorables para un psicólogo clínico en estas poblaciones en específicas? Bueno, eh, para ser muy sincera, ahora en el campo clínico está en el ámbito de niños. Al momento en el que yo hablo de las tecnologías, existen cosas positivas y negativas, ¿ya? Las cosas positivas, ya lo mencioné, nos ayuda a incrementar el nivel de nuestra terapia, a utilizar nuevas técnicas, a ser mucho más autodidactas, pero también existe la otra parte, las negativas.
el exceso de tecnología y el mal uso de la tecnología hace, por ejemplo, que no exista una comunicación entre padres e hijos, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, antes veíamos en los parques a niños jugando o niños divirtiéndose. Ahora son muy pocas las veces que uno sale a la calle y pueda ver a un niño en bicicleta. Entonces no existe una buena adaptación del niño en el entorno, ¿ya? Entonces, por el mal uso de las tecnologías también los padres empiezan a mirar conductas en los niños que, que no están bien de acuerdo a su edad. Ahí empiezan los berrinches, las pataletas, las agresiones, etcétera, algunos problemas que más se ven en terapia, ¿no? Entonces, este es el área en el que ahorita yo podría decir en el campo laboral es bastante extensa y muy buena para trabajar, Entonces las porque oportunidades se van hacia ese lado. sí, para mí, a ese y también en tema de adicciones. Ok. Porque en drogas ilegales es algo que siempre se va a incrementar, al igual que en las adicciones a juegos de mesa, a, a celulares, a computadoras, a PlayStation, es algo que la tecnología incrementa y las adicciones incrementan. Entonces yo en el campo laboral podría decir que que en base a niños y base a adicciones que se producen, es un campo laboral bastante amplio. Ujú. Ok, y en el ámbito del bienestar comunitario, ¿cómo pudiese trabajar un psicólogo clínico? Bueno, es bastante lindo trabajar en el ámbito comunitario, ya que se pueden impartir talleres, charlas con programas de prevención para reducción de también la incidencia de problemas de la salud mental, tales como, en este aspecto es algo bastante general, por ejemplo, ansiedad, depresión, eh, que se da prácticamente bastantes. Hay un tema muy importante en el ámbito comunitario porque yo hace un tiempo estaba realizando una investigación por aquí en Nabón y realmente al momento de realizarles test o al momento de hablarles sobre salud mental ni siquiera sabían el significado. Entonces ahí se puede ver la poca psicoeducación que en el ámbito comunitario, hablemos de zonas rurales, no tienen. Entonces sería muy bueno que en el ámbito psicológico también se dé una educación y sensibilización con talleres, charlas para educar acerca del estigma de que buscar ayuda psicológica es malo. ¿Ya? Entonces, es un plus que se puede trabajar en el ámbito comunitario, en zonas rurales, en este caso, para trabajar con programas de prevención, charlas, talleres, sensibilización, educación, y es algo muy bueno porque ellos ya después se van sociabilizando, entonces ya van distinguiendo el término ansiedad y ya no lo asocian con otras situaciones, sino ya saben que se puede volver patológico. Ok. Y en el Ujú. ámbito educativo, no solamente hablemos educativo universitario, sino también secundario, como puede ser bachillerato, ¿considera que también el impacto es importante? El impacto es muy bueno. Ahora tengo niños de 5 años. Justo ayer estaba leyendo un libro que en los niños pensamos que no hay ansiedades y depresiones y también se presentan ansiedades y depresiones. Entonces, es un impacto muy fuerte. O sea, eh, yo apoyo en programas de prevención para reducir una incidencia de problemas de salud mental. Ok. Entonces, muchas veces, casi la mayoría de veces vemos noticias que de suicidios, de, de tal vez de en los niños malas calificaciones, malas conductas con sus padres. Entonces, pensamos que es algo normal. Y obviamente hay que sentir y tener emociones diarias es normal, pero ya es cuando ya se vuelve patológico. Entonces, en todas las edades, no solamente en niños, no solamente en comunidades, no solamente en adultos, en todos de manera global es necesario tener programas de prevención para reducir la incidencia de problemas de salud mental. Y la psicoeducación que todo Es, esto amerita. Exacto, es una psicoeducación constante, es lo que nosotros queríamos lograr en este caso en Nabón, pero, y obviamente sí, sí nos fue bien,
pero ni siquiera sabían qué era ansiedad, no tenían un concepto claro de una ansiedad o una depresión. Para ellos ni siquiera existía. Entonces ahí vemos la falta de educación acerca de la importancia y qué es la salud mental. Ok. Y para terminar el tema de oportunidades, sabemos que un psicólogo es una persona que de cierta manera tiene habilidades de liderazgo. Es una persona que influye, es una persona que de cierta manera su voz tiene un eco tanto en la sociedad como en aquella persona con la cual se trabaja. Por lo cual, ¿considera usted que qué rol juega las habilidades de liderazgo en las oportunidades que puede tener un psicólogo clínico? O sea, ¿cuáles son, mejor dicho, cuál es el rol, qué es la importancia, cuál es la importancia que tienen estas habilidades de liderazgo en los psicólogos clínicos? Ya. Eh, yo podría decir que en el caso de un liderazgo de unos psicólogos clínicos, puede ser supervisar o gestionar grupos de profesionales de la salud mental o también implementar técnicas innovadoras en la salud mental. Una persona con alta capacidad de liderazgo, pues también proyectos de investigación para que se avance en el conocimiento de la psicología clínica. Un psicólogo líder también puede ayudar a abogar por cambios en las políticas públicas relacionadas con el tema de la salud mental. También introducir más técnicas novedosas, nuevos tratamientos, impactar en sí en el campo en el que se Ok. desarrolla de manera significativa. Y, Tenemos y en el, también, en este de liderazgo, tenemos un amplio campo que podemos hacer mil cosas. y en el ámbito personal, un poco más dirigida hacia esa pregunta, la pregunta hacia ese lado, perdón. En el ámbito personal, ¿cuál considera usted o considera usted que estas habilidades de liderazgo en cada psicólogo clínico es importante a la hora de desempeñarse como psicólogo laboral, clínico, perdón? ¿Qué habilidades de liderazgo? Habilidades en liderazgo en general, el poder comunicarse, el saber comunicarse, el, todas estas habilidades son influyentes a la hora de desempeñarse como psicólogo clínico. Claro que sí, recordemos que antes de estar como paciente debemos generar el rapport, porque si un psicólogo no genera un rapport con el paciente, no vamos a tener absolutamente nada. Entonces, un líder es la persona que se sabe expresar, que sabe el momento adecuado de expresarse y cuando no, el momento adecuado de decir una situación y cuando no. Entonces, eso es importantísimo en el ámbito del psicológico para establecer un buen rapport con el paciente y no solamente eso, sino también las oportunidades incrementan un montón. Por ejemplo, llegar a supervisar Ok. una empresa o llegar a ejercer una dirección técnica en un centro de rehabilitación, podría ser. Entonces, las habilidades de liderazgo también puede abrir muchos campos o muchas oportunidades laborales para que uno pueda crecer también profesionalmente. Es importantísimo. Bueno, en el plan estratégico que yo estoy creando, una parte es la visión. Y yo planteé mi visión desde el punto de que a mí me gustaría ejercer la docencia, pero basada en la psicología. ¿Considera usted que las oportunidades para una persona que quiere ejercer la docencia en psicología, tanto en secundaria como en nivel terciario, es óptima? Yo actualmente le podría decir que es óptima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el instituto en el que yo actualmente trabajo, buscan docentes que sean psicólogos, ¿ya? Por el trato que se le puede dar, por la manera cognitiva en la que se le puede ayudar al paciente, eh, por la forma de saber llegar, ya no solamente porque, por ejemplo, un docente que de matemáticas que no tiene absolutamente conocimiento de psicología, es lo que nosotros hablamos siempre. Solamente ve que el estudiante no puede hacer los deberes, que el estudiante esto, que el estudiante se para en clases, que el estudiante no deja de hablar. Pero si estuviera ahí un docente que también tuviera conocimientos en psicología, eso diera un giro
Entonces, un psicólogo se daría cuenta y no iría probablemente a la acción del estudiante en ese momento, sino realmente qué es lo que está pasando con él. Mucho más atrás con la familia, tal vez fue víctima de una violación sexual, tal vez es víctima de bullying en la escuela o en su casa existen agresiones físicas. Entonces es un plus. Una cosa es ser docente y otra cosa es ya tener conocimiento en psicología. Es un plus enorme y eso es lo que yo veo que actualmente las unidades educativas o los institutos privados buscan personas que tengan ese conocimiento para que puedan también saber cómo manejar este tipo de situaciones. Ok, entonces con esta última pregunta cerramos el tema de las oportunidades y pasamos al tema de las amenazas. ¿A qué hace referencia como tal las amenazas? Las amenazas en el análisis FODA se basan en los factores externos que podrían impactar negativamente en la organización, en el proyecto o en el individuo. Entonces, ya conociendo sobre qué impactan las amenazas, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan o a los que se enfrenta un psicólogo clínico actualmente? Bueno, primero el estigma de que es malo asistir a un psicólogo que no dimensionan el problema que puede existir cuando existe un trastorno psicológico, que, que prácticamente asistir a un psicólogo es para locos, siendo más directa. Ese es el estigma de que no cuidan su salud mental. Se prefiere hacer otras cosas antes que cuidar la salud mental. Segundo, yo podría decir la demanda que existe. Recordemos que hay algunas ramas de psicologías, ¿no? General, clínica, educativa. Entonces es la demanda de psicólogos que existe actualmente en el país. Otro también es un desafío muy grande, y en esto quiero hacer énfasis, es en el equilibrio entre lo emocional y lo laboral. No solamente en nosotros los psicólogos, ¿no? Sino también en las personas, que por ejemplo por los horarios de trabajo extensos, por, mm, puede ser el dinero o puede ser que realmente se termina muy cansado del trabajo, no asisten a un psicólogo. Entonces no existe un equilibrio entre el ámbito emocional y laboral. Ya, esa es otra. Otra cosa que también es un desafío muy grande es el manejo del estrés, el síndrome del burnout Ok, en el ámbito psicológico. Entonces, muchas veces existe un estigma que tal vez nosotros por ser psicólogos por ya conocerlas todas, no existe un cansancio o no existe una ansiedad o no existe un estrés. Entonces, uno de los desafíos también personalmente como psicóloga podría decir es el tema de cómo nosotros descargamos emocionalmente nuestro trabajo diario y ok. cómo hacemos para que no nos fatiguemos y podamos seguir en nuestras terapias o con nuestros pacientes sin que nos esté afectando a nuestra salud mental. Eso es importantísimo, mantener un equilibrio como psicólogos, porque estamos hablando con personas y diariamente escuchamos situaciones bastante fuertes Ok. que nos, que nos afecta emocionalmente, nos afecta. Entonces, la parte de descargas emocionales, qué actividades estoy realizando yo después del trabajo para poder complementar y para mantener equilibrado mi vida emocional y mi vida laboral. Es muy Ya. importante, es un desafío muy grande que yo actualmente lo podría decir. Ok, o sea, ahí ya vemos tanto en la parte externa como en la parte interna. También me respondió de una vez unas preguntas que tenía, como la estigmatización de la salud mental. Ya se respondió gracias a usted. Y relacionado a esto va una pregunta que es, ¿qué amenazas existen en cuanto a la estabilidad laboral en los psicólogos clínicos? Porque ya entendemos cuáles son las amenazas, tanto externas como internas, que se presentan o que cuáles son los principales desafíos en los psicólogos clínicos, pero ¿cuáles pueden ser estas amenazas en cuanto a la estabilidad laboral? Bueno, existen varias amenazas. Primero es los recortes en el presupuesto de la salud. Ok,
reducciones en el financiamiento gubernamental, seguros de salud, pueden limitar la disponibilidad de puestos en servicios públicos. Por ejemplo, antes existían dos o tres psicólogos, ahora ya cada vez van bajando. Entonces, ese sería uno. Otra, una vez más, la competencia profesional. ¿Ya? Entonces, la competencia con otros profesionales de la salud mental, como psiquiatras, trabajadores sociales, consejeros, reduce también la cantidad de empleo. ¿Cuál es ese Eh, impacto que tiene la competencia en el mercado laboral entre psicólogos o entre otros profesionales de la salud? no, sí, o sea, entre psicólogos también. Por eso eh, hay que ser muy inteligentes en estos casos porque, por ejemplo, ¿qué le diferencia a un psicólogo de otro psicólogo? La manera de las terapias, la manera en las técnicas que realiza. Entonces, uno tiene que adaptar diferentes técnicas para atraer al paciente, o sea, para que el paciente quiera volver, Ok. por la alta demanda que existe. Entonces, ¿por qué el paciente le elegiría a usted y no a mi colega? Primero, también por la manera en que se realizan las técnicas, ¿no? Pero también, segundo, con el precio. Debe existir ¿Cree que también un hay balance. competencia desleal en esto? ¿Cree que hay competencia? Perdón. Competencia desleal en este tema. No podría decir que existen competencias desleales, pero si es que existen bastantes competencias, también uno tiene que ser inteligente, haciendo un precio accesible y utilizando técnicas que probablemente yo me doy cuenta que otro psicólogo no lo utiliza. De ahí cada quien es libre de cómo quiere manejar su, su parte laboral. Ok, entonces ya vemos que existen amenazas desde la parte gubernamental, desde la parte Ujú. interna como psicólogo, en la parte laboral, con la competencia, con los mercados que básicamente en los cuales se trabaja como psicólogo. ¿Considera usted que trabajar con otros profesionales del área de la salud como médicos, psiquiatras, enfermeros, etcétera, em, ¿es una oportunidad o es una amenaza? Yo lo vería como oportunidad, la verdad, porque si nos podemos revisar actualmente, muchas enfermedades que tenemos en el estómago son pues, emocionales. Por ejemplo, una colitis o una gastritis, es tema emocional. Entonces, cuando un médico, un gastroenterólogo le dice tiene una gastritis o tiene una colitis, le refiere al psicólogo para que usted vaya mejorando su salud mental, porque sabe Ok, que eso es solo emocional, por ejemplo, ¿ya? Entonces, con cardiólogo, si probablemente le duele el pecho, no puede respirar, no siente el brazo, es un ejemplo, y ya realizan exámenes y todo está bien, todo está normal, y tiene presión en el pecho y no puede respirar y todo lo demás, se podría tratar de un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. ok, Entonces, si todo está bien en el ámbito de del cardiólogo, remiten al psicólogo clínico. Muchos de los problemas que ahora tenemos de la salud y muchas personas he visto que asisten a terapia es emocional. Existe la hipocondría, por ejemplo, que empezamos a somatizar, que todo lo que vemos en la tele tenemos nosotros, que ya vi un comercial de artritis y yo ya tengo artritis y todo lo demás. ok. Entonces, ellos acuden a los médicos por dolores que ellos tienen. Entonces, obviamente no está nada porque está empezando a somatizar y les refieren al psicólogo clínico. Para mí es una oportunidad laboral, Ok, porque, entonces, ¿por qué? sí, No, ¿no? no, Porque disculpe que ahora interrumpa. eh,
ya ven un poco más como la salud mental, ya no solamente le dicen, "No, ¿sabe qué, señor? Usted no tiene nada, usted no tiene problemas del corazón". No se queda ahí, sino vaya al psicólogo. ¿Ok? Entonces, ya con la respuesta me ha brindado, entendemos y podemos diferenciar entre las oportunidades, las amenazas, conocer las amenazas como también las oportunidades, que no solamente es un ámbito, tanto las oportunidades como las amenazas, sino que es un gran conjunto de situaciones que básicamente se desencadenan una tras otra. Entonces, gracias a sus respuestas, este planteamiento acerca de las oportunidades y las amenazas, va a ser un poco más sencillo, va a ser un poco más fácil, ya que puedo entender desde una profesional que el cual está ejerciendo en el área de la salud pública todo aquello que ha conocido y todo aquello que ahora conoce. Entonces, le agradezco mucho por su tiempo, por esta entrevista. em, y eso, creo que hasta aquí llega la entrevista. Muchísimas gracias, Belén, y le deseo lo mejor. Gracias a usted, José, que pase bien. Feliz noche.